Hola Libra, bienvenido y bienvenida a tu canal Sami Tarot. Quiero que pienses ahora en este instante en ese milagro que tú necesitas ya mismo y vamos a orar entre todos por ese milagro y vamos a decretarlo hecho en este instante, que así es y que se hace realidad ya mismo en tu vida. Si tú lo crees de esta manera, también escribe hecho está en los comentarios de este video y agradece cada una de las cosas que hemos recibido y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Yo te responderé en la menor brevedad posible con un corazoncito y un like. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles en este momento. El arcángel Raziel, que es tan especial, te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo. Mantén una mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios, te están diciendo. Bueno, abre tu mente, abre tu corazón a recibir esos mensajes espectaculares que te llegan desde tus guías espirituales para que puedas tomar las mejores decisiones de tu vida. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas. Primero vamos con una lectura general y después una lectura para el amor. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales, en Facebook e Instagram. Bueno, tú eres una persona con unas ideas muy claras, tienes una fortaleza muy grande para poder afrontar los embates que tiene la vida, que todos las tenemos en determinados momentos. Mira, ha habido ciertos problemas, dificultades en relaciones, ya sean relaciones con familiares, recuerda que las relaciones amorosas hablaremos más tarde, ciertos problemas con personas de tu entorno familiar o laboral, con las cuales has tenido unas discusiones, diría yo, bastante fuertes. Definitivamente no has recibido buenas noticias y esto ha llevado a que tú, la verdad, tomes unas decisiones bastante firmes para, no sé, alejarte de determinadas personas muy allegadas a ti, que te está lastimando mucho toda esta situación, sí, pero que te has dado cuenta que es lo mejor que podrías hacer en determinado momento. Hay alguien en quien tú estás interesado o estás interesada, pero te digo que esa persona no tiene el mismo interés que tú tienes en esta persona en este preciso momento. Entonces, bueno, mejor no te vayas a hacer ilusiones con esta persona o mejor lleva las cosas de una manera más calmada, más pausada y esperando a ver cuál es la respuesta y no hacerte, como te digo, ideas en la cabeza de cosas que tal vez no podrían hacer en determinado momento. Hay una mujer involucrada en estos problemas y dificultades que tú podrías estar teniendo, problemas laborales. Ten mucho cuidado con esta mujer que no tiene tan buenas intenciones. Definitivamente es alguien que la verdad se muestra de una manera diferente, es una persona que no se muestra tal y como es bastante traicionero este personaje y muy seguramente es alguien relacionada con tu ámbito laboral. Bueno, hablando de esa situación laboral, mira, a veces no hay mal que por bien no venga. Tal vez si tú listo, la situación se hace como tan tensa, tan insoportable que tú tengas que salir de ahí, bueno, tal vez sea lo mejor para ti en ese momento, porque va a llegar para ti una oportunidad mejor, algo maravilloso, algo que te va a llevar a ti a otro nivel, definitivamente. Mira, hay personas que han estado ausentes de tu vida que muy seguramente van a volver a tu vida para, no sé, acompañarte y estar contigo y apoyarte en determinado momento de dificultad y también en momentos de muchísima alegría para ti. Vamos a ver qué te dice el arcángel Raziel. Te dice: tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago, una maga en tu vida. Wow. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Confía muchísimo más en ti, te están diciendo en este preciso instante.
Bueno, bueno, listo. Esa ha sido la lectura general para ustedes. Ahora vamos con la lectura para el amor en este preciso instante. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. Es importante que conectes con una persona cuando vas a leer acerca de esa persona. Bueno, es muy importante que conectes mentalmente. No importa si estás en contacto cero, y recuerda que también podría ser una lectura en espejo. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en este día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti y el futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial no está siendo nada sincero, nada sincera contigo. Es una persona que esconde una traición, te digo en este preciso momento. Y no es una traición solamente de cama, es una traición emocional también. Es alguien que te engaña, que te hace creer que le importas, pero no como tú quisieras, no con el amor, con la pasión que tú estás amando a este personaje en este preciso momento. Tu persona especial espera que tú logres salir de muchos problemas, de muchas dificultades, inclusive espera que tú seas quien rompa la relación, como que no quiere hacerse cargo de esa situación, inclusive piensa que tú también le estás siendo infiel. Entonces es como el dicho que dice que cada ladrón juzga por su condición. Entonces también piensa que tú le estás poniendo los cuernos a tu persona especial. Bueno, ya tú sabrás si es o no es definitivamente esta situación. ¿Listo? Tu persona especial piensa que tú no eres la persona con la cual quisiera estar esa persona. Bueno, cuando uno no quiere estar con alguien, pues no esté, ¿no? Definitivamente, a menos que esa persona tenga intereses, no sé, económicos, y que si tú terminas con esa persona, como que le vas a quitar todo, definitivamente todo el apoyo. En un futuro más bien cercano, bueno, aquí hay unas escenas de celos bastante fuertes, bastante duras, diría yo. El rompimiento de la relación, hay como que el uno y el otro se van a poner zancadillas. Mucho cuidado con la cuestión económica. Si existen intereses económicos entre ustedes dos, bueno, esto va a ser una pelea bastante fuerte. Tienes que cuidarte muchísimo de esta situación porque vienen problemas legales con la separación de ustedes dos, definitivamente. Busca más tu vida espiritual. No te digo que es que te vas a elevar por los cielos y no vas a tener en cuenta los problemas que tienes aquí. No, busca crecimiento espiritual precisamente para que puedas mirar de una manera más clara lo que está sucediendo en esta relación. Si ya no da para más, terminar de la manera más respetuosa, más sabia, más amorosa, más justa con ustedes dos, definitivamente. Lo que ustedes han construido hasta ahora les ha costado a los dos mucho trabajo, entonces los dos tienen derecho a su parte, lo que a cada uno le corresponda por derecho legal. Bueno, entonces esta relación fue una relación bastante explosiva, ¿no es cierto?, para ti, pero ya hay una luz al final del túnel para ti, para tu persona especial. Aléjense de esas situaciones tóxicas y no permitan que este problema vaya mucho más allá. Bueno, vamos a ver qué te dice el arcángel Sandalfón. En este instante, sin duda alguna, vienes a hacer lo que amas. Todo lo que venga de ti solo puedes llevar el sello del amor. Ángeles extras están siendo enviados como mensajeros de tu renovada misión. Tienes una nueva oportunidad de crecer en algo que amas y que puedes ver ahora mismo como una vocación. Bueno, te están diciendo que las oportunidades no están perdidas para ti ni para tu persona especial en cuestiones del amor. No te digo que juntos, tal vez separados con otras personas totalmente diferentes, pero primero hay que solucionar lo que están viviendo en este preciso instante. No se puede construir un buen edificio, un amor, una relación sobre los cimientos del dolor, de la ruina y de la depresión de otra persona. Hay que construirlos ya cuando se hayan separado, ya cuando ustedes hayan sanado. Tampoco te digo que vayan a ser 10 años, ¿no? Ni 20 años, no. Hay que darse un tiempo para replantearse, para sanar cosas, para construir cosas y así que las cosas comiencen con otra persona, con alguien diferente, de una mejor manera. Si quieres escribir algo
Para ti, en esta ocasión, en los comentarios de este video, puedes escribir: llega a mi vida la salud y la prosperidad que siempre he anhelado. O escribe, hecho está en los comentarios de este video, a las cosas justas para ti y para todos los demás, y verás que todo sale muy muy bien. Bueno, mis queridos y mis queridas Libra, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.